¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bueno que me acompañan nuevamente. Hoy vamos a ver el capítulo número 2 de Evangelio según Mateo. De una vez ya me puse así en pequeño para que ya podamos empezar y sin ningún problema. Voy a quitar la cámara tantito para que veamos ya la diapositiva, la primera, Evangelio según Mateo, capítulo 2. ¿Ok? La semana pasada pues vimos el capítulo 1 completo, vimos la genealogía. Sabemos que a lo mejor a algunas personas se les hace un poco tedioso, pero debemos de entender que era necesario establecer por parte de Mateo que Jesús venía de la descendencia de David. No solo eso, sino que él puso que era desde Abraham. En Lucas lo vemos que incluso lo pone hasta Adán, ¿sí? Para que veamos que efectivamente pues Jesús venía de una descendencia de arraigo, ¿no? Descendiente del rey David, para poder pues cumplir la profecía, ¿no? De que debía de venir del rey David, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver en el capítulo número 2, bueno, vamos a ver pues la llegada de los reyes magos, ¿no? Los famosos reyes magos, que no eran reyes ni eran magos, ¿no? Pero bueno, ok, se llama, le puse como nombre, los magos llegan a Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí podemos, acuérdense que les he dicho que necesitamos que tengan su Biblia a la mano, no importa qué Biblia sea, una, no sé, Reina Valera, o si tienen una católica, pueden usar una católica, si quieren usar un hebreo, el hebreo, bueno, sí existe, eso lo está documentado, sí han encontrado hasta la fecha 28 manuscritos del Evangelio de Mateo en hebreo, ¿sí? Eso está ya, pueden buscar las noticias ahí en internet y ya está, que sí efectivamente se encontraron ya hasta la fecha 28 manuscritos que los tenían pues así muy escondidos, pero que ahí están, ¿no? Y son 28 evangelios de Mateo en hebreo, y que sí tienen cosas diferentes, sí, porque las traducciones al griego no siempre son como deberían de ser, sino que luego le buscaban, ¿sí?, lo más cercano a lo que ahí decía. Y acuérdense que en el hebreo, con un puntito que le quites, con un apostrofito ahí que no le pongas, significa otra cosa muy diferente, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, vamos a empezar, ¿qué les parece? ¿Sí? Entonces vamos a ver que pues en el capítulo 1, ¿sí?, ahí vemos que nos narra que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, es muy importante porque nos muestra más o menos en qué fecha estaba ahí, y que realmente pues es aproximadamente en el año 4, entre 3 y 4, o 4 y 3 antes de Cristo, o como ellos le llaman, la era común, ¿sí? ¿De acuerdo? Así le llaman ellos, no sé, pero bueno, entonces podemos ver ahí que empieza con esto y dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ok, ahí hay varios puntos, desde cuando Jesús nació en Belén, bueno, que vemos que Mateo en realidad nos dice realmente poco acerca del nacimiento de Jesús. Lucas es mucho más explícito, ya hemos dicho que Mateo es muy parco, es muy conciso, no se expande mucho en los eventos, ¿sí? Pero bueno, aquí Lucas expresa mucho más a detalle el evento, ¿no?, el nacimiento en Belén. Lo que Mateo nos cuenta tiene que ver mucho con qué es lo que pasó realmente
cuando Jesús nació en Belén, ¿sí? Bueno, Belén pues acordémonos que fue el hogar ancestral de David, ¿sí? David nació ahí, en Belén, ¿sí? Acuérdense que fue el rey de Israel y fundador de la dinastía real, ¿no? Sin embargo, pues no es un pueblo grande ni importante, ¿no? Belén es un pueblo pequeño, a 6 millas, o sea, más o menos 9, casi 10 kilómetros aproximadamente al sur de Jerusalén, y en los viejos tiempos se le llamaba Efrata, ¿sí? Okay, eso que vemos en días del rey Herodes, ¿no? Es importante porque en esta nos damos cuenta que está primero que nada hablando de Herodes el Grande, ¿sí? ¿Por qué el Grande? Bueno, porque pues sí fue un gran gobernador, construyó muchísimas cosas enormes, incluso él fue el que expandió, hizo más grande en Jerusalén el templo, ¿sí? El segundo templo, se le llamaba el templo de Herodes, ¿sí? Entonces él fue un administrador también muy, muy fuerte, muy bueno. Fue puesto por los romanos, puesto que compró el puesto y lo pusieron ahí, pero también debemos de decir que fue, aparte de un excelente político, fue un excelente cruel. Su crueldad no tuvo límites, ¿no? Realmente se considera que de los Herodes, acuérdense que son varios los que pasaron, fue el más cruel de todos, ¿sí? Fue el más cruel, ¿de acuerdo? Y entonces eso nos pone en la fecha de nacimiento aproximada entre el 4 y el 3 antes de Cristo, ¿sí? Vinieron de Oriente unos magos, como mencioné. En estos viajeros, realmente viene de la palabra griega magoi, ¿sí? Pues se le puso en latín magos, en español magos, ¿sí? Realmente no son magos como tales, sino que se les llamaba a las personas que eran pues filósofos, astrólogos, astrónomos, que tenían ciertos estudios, se les llamaban sabios, en aquella época también se les llamaban sabios, ¿sí? Y que venían de Oriente, de Oriente, Babilonia, ¿sí? Se cree que venían de la escuela que había dejado Daniel en Babilonia cuando el exilio. Sería un poquito complicado mencionarles todo, pero bueno, debemos de recordar que cuando son llevados al exilio a Babilonia, Daniel, del libro de Daniel, que tiene el sueño, que tiene la revelación acerca de los últimos tiempos, ¿sí? Es uno de los libros más importantes, aunado con Apocalipsis, ¿no? Que van muy de la mano. Incluso vemos que muchas partes de Daniel se mencionan nuevamente en Apocalipsis y como que se explican una a la otra, ¿sí? Pero bueno, eso ya sería para un buen estudio, ¿sí? Pero será otra vez, ahorita no, ¿de acuerdo? Entonces se cree que él había dejado una escuela. Acuérdense que cuando regresa los judíos regresan a Jerusalén después del exilio, después de 70 años de haber estado allá en Babilonia, el exilio, solo el 5% de los judíos regresan a Jerusalén, ¿sí? Los demás pues permanecieron en Babilonia, ¿sí? Babilonia, Siria, lo que es actualmente Irak, Irán, Irak, eso era Babilonia, ¿sí? Entonces regresan, pero solo el 5% de los judíos, los demás se quedan allá. Y lógicamente, acuérdense que Daniel pues enseñó, también tenía enseñanzas a su gente, a la gente judía que quedaba ahí. Entonces les enseñó por las escrituras del Antiguo Testamento, donde venían varios de los
de lo que se tenía que cumplir a través del Mesías para poderlo reconocer, ¿sí? Lógicamente, hay pocas dudas realmente que la gente de allá lo supiera, ¿sí? Por eso es que vienen hacia Jerusalén. Muchos dicen, bueno, pues si venían siguiendo una estrella, ¿no?, que hemos visto en el oriente, ¿sí? ¿Cómo es que se perdieron? Y que, ok, bueno, si vemos bien, ahorita vamos a verlo un poquito más adelante, vieron la estrella en oriente, la van siguiendo, pero acuérdense, más adelante dicen, volvieron a verla, ¿sí? Volvió a aparecer. O sea, hubo un tramo en el que dejan de verla. Ahora bien, hay otra cosa. También ellos sabían que esto era muy importante para los judíos que estaban en Jerusalén, en todo el territorio israelí, ¿no? ¿Por qué? Porque era el nacimiento de su Mesías, de su rey, ¿no? Incluso acuérdense que llegan y venimos a ver al rey de los judíos, ¿no? Entonces, para ellos creían que para ellos era algo muy importante, pero resulta que para ellos pues no era tan importante, y mucho menos para Herodes. ¿Por qué? Porque al decir que venían a ver al rey de los israelitas, ¿sí?, de los hebreos, entonces a él ¿dónde lo metían? Tenía que dejar el puesto, ¿no? Tenía que dejar de ser el rey de los hebreos. Incluso realmente él ni era hebreo, porque él no era judío, realmente él era de una parte en la que no correspondía a los judíos. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Sabemos que llegan a Jerusalén y pero no eran tres, eso se los aseguro, no eran tres, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante vamos a ver cómo todo Jerusalén se trastorna, ¿no? Llegan a Jerusalén, acuérdense, guiados por una estrella, ¿sí? Llegan a la capital, ¿sí? Ahí tenían que pasar porque está al sur, ¿sí?, esperando que el rey ahí estuviera, que el Mesías ya estuviera ahí, pero resulta que no está ahí, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿y dónde está el rey, no? Venimos a adorarle. Acuérdense que adoración solo se adora a Dios, ¿sí? Por lo tanto, es decir, venimos a adorarle, wow, ¿no? Era otra cosa muy, muy diferente, ¿sí? Pero bueno, sabemos que ninguna parte, ningún versículo de la Biblia nos dice que realmente fueran reyes, ¿no? Realmente no es así, sino que esto de reyes fue aproximadamente en el siglo V, aproximadamente, cuando se empieza a mencionar los reyes que fueron a ver al Mesías, ¿sí? Entonces, realmente no eran reyes, sino que, pues, si no mal recuerdo, Tertuliano, ¿sí?, fue el que mencionó alrededor del año 225, 300, se me fue ahorita la fecha, pero sí fue en el 300, en el siglo III, perdón, y de ahí se va hasta en el siglo V, es cuando le ponen los nombres, ¿sí? Y ya de ahí se hace la fiesta de los Reyes Magos a partir del siglo V, ¿de acuerdo? Se toma como idea el Salmo 68, 29 y 31, ¿sí? Ahí dice
dicen que los reyes vendrán y adorarán al Mesías, ¿sí? Pero eso no se refería a que fuera a ser en este momento, sino eso va a ser posteriormente, ¿no? Porque incluso Isaías también lo menciona, ¿no? Entonces, llegan a Jerusalén, ahí pues va en camino a Belén, ¿no? Tienen que seguir el camino, y entonces le dicen al rey, no, pues ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido, no? O sea, ¿cómo que ha nacido? Pues que no soy yo el rey, ¿no? No, tú no eres el que tiene que ser, ¿no? Pues vienen, hay que tener en cuenta que vienen a ver a un rey, no al rey Herodes, al rey de los judíos, y ahí vamos a ver que hay ciertas ironías, ¿no? Entre el gran esfuerzo para honrar a un rey de los judíos. En aquel tiempo, pues recordemos que los judíos eran menospreciados, ¿sí se acuerdan, no? Incluso los romanos llegaban y les decían, pues, a ver, aquí, agarra esta caja y llévatela, ¿no? Y la tenían que cargar, porque si no, los azotaban y los llegaban a matar, ¿no? Entonces, eran muy menospreciados y deshonrados, sus costumbres, sus creencias, porque ellos adoraban un solo Dios, y todos los paganos del alrededor adoraban a muchos dioses, ¿no? Entonces realmente era algo que dices, bueno, ¿cómo, no? ¿Cómo es que unos magos, unos sabios de Oriente vienen aquí a Israel, ¿sí? A adorar a un rey de los hebreos, ¿no? Al rey de los judíos, ¿sí? Pero bueno, ellos ya sabían que ese rey era el Mesías que se estaba esperando, que todos esperaban. Ahora bien, hay algo que encontré que dice, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Judíos? ¿A quién le importan los judíos? Incluso en aquellos días los judíos eran objeto de desprecio porque antes habían sido llevados cautivos al oriente, aunque son la misma aristocracia de Dios, su pueblo escogido. Las naciones despreciaban a los judíos. Spurgeon, ¿sí? Pero bueno, sigamos, porque su estrella hemos visto, ¿no? Les estaba comentando, ¿no? O sea, habían visto su estrella desde Oriente, en el Oriente más bien, ¿sí? Y entonces la seguían, ¿no? Bueno, se cree que, o sea, han dicho que podía haber sido infinidad de cosas, ¿no? Realmente, entonces, la mayoría de astrólogos, estudiosos de la antigüedad, dicen que es una conjugación que se realizó en la parte de la constelación de de León, perdón, la constelación de León, y ahí se ve, bueno, es marcado, ellos en las imágenes, lo vi, por eso les estoy mencionando, se ve como una de las estrellas se va moviendo a través del firmamento y se va desde las garras, ¿sí? Desde su pata, ¿sí? Se va recorriendo y va hacia la corona, ¿sí? Entonces ellos creían que como eso fue lo que ellos estaban esperando, ¿no? La señal que ellos estaban esperando para saber que efectivamente estaba por nacer el Mesías, el rey de Israel, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa es una de las muchas ideas que existen. Se hicieron muchas, ¿cómo se llaman? Muchos con programas así para ver cómo estaba el cielo en aquella época y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden buscar en internet, está en todos lados, está eso, ¿sí? Otros dicen pues que fue un cometa, o incluso algunos sugieren que fue una supernova, ¿no? O la conjunción de planetas, ¿sí? O realmente muchos sí creen que fue una señal creada específicamente para guiarlos a través
del desierto, ¿no? O sea, de esas tierras, ¿no? Sea lo que sea, pues realmente pues fue algo significativo que Dios les puso para poderlos guiar, ¿no? ¿De acuerdo? Esto, pues, también fue el cumplimiento de Números 24:17. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, ¿sí? Muchos de los antiguos eruditos judíos consideraban eso una profecía mesiánica, el Mesías. Ok, y vinieron a adorarle, ¿no? Wow, los magos llegan a Jerusalén buscando al rey, a un niño que ha nacido, o sea, un niño, y vienen a adorarlo, ¿no? Entonces Herodes, pues realmente pues, se molesta, ¿no? Se pone mal de la noticia de que habían llegado esos magos y que andaban preguntando pues precisamente por el reino de los judíos, ¿sí? Entonces pues se turbó, y no solo él, ¿no? Se turbó todo Jerusalén con él. Y entonces recuerden que Herodes o sea, en la historia de Herodes el Grande, ¿sí? Menciona que incluso como uno de sus hijos, el mayor, que era el que tenía el derecho a heredar el trono, ¿sí? Estaba siendo de controversia con los romanos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Le dijeron, bueno, o lo destierras, o desaparécelo, haz lo que quieras, pero o se va o te vas. Entonces lo mató, lo mandó a matar, vamos, ¿sí? Ni modo, así era él, ¿no? O sea, realmente pues era una persona que no estaba muy cuerda, que digamos, ¿no? Bueno, eso era muy cruel, la verdad era muy cruel, ¿no? Asesinó a mucha gente, a muchas familias. Si sospechaba que eran desleales, cuello, ¿sí? Pero bueno, quería ser aceptado por los judíos a quienes gobernaba, ¿sí? Acuerdan que no era judío, era edomita, ¿sí? O sea, de la parte de Edom, ¿sí? Y Roma lo reconoció como rey vasallo sobre Judea, ¿no? O sea, que gobernara toda Judea. Los judíos pues no lo querían mucho, la verdad, más bien lo odiaban, pero bueno, era proyectos, hizo grandes proyectos de construcción y mejoró magníficamente el segundo templo, ¿no? Es lo más importante que hizo, ¿no? Se turbó, y el hecho es que no solo él, sino todo Jerusalén. O sea, eso viene a decir que no eran 3 reyesitos, sino que venían mucha gente, ¿no? De tal forma que todos se consternaron de ver tanta gente, pues a dónde viene, ¿no? A dónde va, qué hacen aquí, ¿no? Por eso es que se puso en esa forma, ¿no? Y ahorita veamos qué es lo que hace él, ¿no? Veamos eso. Pues vemos que efectivamente cuando llegan los Reyes Magos, entonces aparte de que se turban, entonces de por sí sabemos que en sus últimos años sí se puso más paranoico aún, ¿sí? Entonces esa paranoia podía resultar que Herodes pues buscara una forma de matarlo, ¿no? Como lo vamos a ver un poquito más adelante, porque al fin y al cabo pues era un rey rival, ¿no? Y por el tamaño y dignidad de esta caravana de Oriente, pues se puso muy perturbado, ¿no? Entonces, déjeme poner la otra, ahí está, ¿no? Sí, entonces pues Herodes busca a los principales sacerdotes, a los escribas, acerca de que buscaran acerca de la venida del Mesías, ¿no? Y entonces, muy quitados de la pena, dice, sí, claro. Le dijeron, en Belén de Judea, ahí van a hacer el Cristo, ¿sí? En Judea y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Ok? Entonces,
todos los sacerdotes y los escribas, bueno, ya sabemos que son, ¿sí? Pues sabían perfectamente de dónde iba a nacer el Mesías, ¿no? Y pues no les importó realmente. Ellos pues sí, sabemos que de ahí va a nacer ahí, ¿no? Pero pues algún día nacerá, algún día lo encontraremos, algún día sabremos de él, ¿no? Entonces realmente pues esta que les acabo de mencionar, pero no se me olvidó decirles de dónde lo tomé. Bueno, eso es, bueno, de por sí aquí en los versículos de Mateo, en capítulo 2, ahí lo menciona, ¿no? Pero es Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿sí? Ahora sí que Belén de Judea, ¿no? Este es mensaje de Miqueas. Entendieron que no solo el Mesías nacería en Belén, sino que también nacería el guiador y que apacentaría a su pueblo Israel, ¿no? Pero realmente pues ellos no lo toman muy en cuenta y pues sí, ¿no? El único que sí estaba así todo sacado de onda pues era Herodes, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban viendo que había un rey que podía ocupar su puesto, lo que podía destronarlo, ¿no? Pero bueno, sigamos un poquito más adelante y veamos que el Herodes, pues fiel a su carácter, intenta pues usar a los magos para poder encontrar al niño y a fin de cuentas poderlo matar, ¿no? Vemos que indaga, pues sabemos que lo hace en secreto, ¿sí? Ahí todos les puse ahí, ¿no? Indagó de ellos indiligentemente en el tiempo para ver en qué tiempo habían visto la estrella, más o menos para poder indagar qué edad tenía el niño ahorita en esta época en que ellos estaban ahí, ¿sí? Entonces se da cuenta que, por ejemplo, la estrella había sido vista entre 1 año y 2 años antes de que ellos estuvieran en Jerusalén, ¿sí? Entonces más o menos se cree que aproximadamente ellos llegaron de 1 año a 1 año 4 meses después de que Jesús había nacido, ¿sí? Es aproximadamente las fechas que la mayoría de teólogos creen que había nacido, ¿sí? Entonces ven que más o menos el viaje de que se habían llevado desde Oriente, que habían venido, entonces todo el tiempo que estuvieron en el trayecto, la fecha que ya habían tenido, sobre todo que lógicamente no habían salido así de mañana nos vamos, ¿no? O sea, tenían que hacer todo un preparativo para poder salir, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, él va buscando, indagando más o menos para saber esas fechas, ¿no? Y les dice que cuando lo vean, sí, que se lo hagan saber para poder ir también y adorarle, ¿no? Esa es una ironía porque realmente lo que él quería pues era matarlo, ¿no? Y vemos aquí al primero que quería matarle, ¿no? Primer contingente, primero que quiso matarlo fue Herodes, ¿sí? ¿De acuerdo? Déjenme adelantarle un poquito. Ahí está. ¿De acuerdo? Aquí, ahí como les puse, ¿no? Eso ya lo mencioné, que quería adorarlo, ¿no? Pero realmente lo que quería pues era matarlo. Los magos le presentan regalos a Jesús y se van sin informar a Herodes. Ok, vamos a ver esto. La estrella había sido vista en Oriente, ¿sí? Iba adelante de ellos, ¿no? Los iba guiando, los va guiando para que puedan llegar hasta donde está el niño. Ahora bien, cuando vemos en el versículo, vemos que ellos se llenan de gran gozo cuando la estrella vuelven a verla, la siguen, ¿sí? Y llegan hasta donde está la casa, recordemos esto, la casa, ¿sí? Donde estaba el niño, y vieron al niño con su madre María, ¿sí?
se postraron, lo adoraron, ¿sí? Y vamos a ver que le entregan pues algunos tesoros, ¿no? Oro, incienso y mirra, ¿de acuerdo? Y el versículo sigue diciendo que, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ok, la estrella, como les dije, lo guían, ¿sí? Y llega hasta el niño. Entonces ahí vemos varias cosas. Que realmente se detuvo donde estaba la casa, ¿sí? Donde estaba el niño. Entonces ya vemos que ya no estaba en un establo, ya había pasado tiempo. Ya lo más seguro es que la mayoría de las personas que habían ido al padrón que habían hecho para todos que regresaran de donde eran genealógicamente inscritos, ¿sí? O sea, ellos por ejemplo eran de descendientes de David, tenían que ir al lugar donde venía la descendencia de David, ¿no? Que era Belén, ¿de acuerdo? Entonces ya toda esa gente ya se había ido, entonces estaban en una casa. Lógicamente se cree que tenían pues familiares o alguien que les pudo prestar una casa, y ahí estaban, ¿no? Actualmente. Entonces ven y llegan, y lo principal que aquí vemos es que menciona al niño primero, ¿sí? Y después a la madre, ¿de acuerdo? Y ellos se postran al niño, no a la madre, se postran al niño, ¿de acuerdo? Y lo adoran. Recordemos que la adoración solo se hacía a los dioses, a Dios. Ellos venían de una descendencia de Daniel, por lo tanto, lo más seguro es que tenían las mismas creencias que él, eran judíos, aunque eran de Babilonia, pero eran judíos, y entonces llegan y adoran al niño, adoran a Dios, al Mesías, ¿de acuerdo? Le ofrecen presentes en la adoración, que es sabemos que le adoraron con pues el oro, ¿sí? Habla de realeza, el incienso habla de divinidad, y la mirra habla de la muerte, ¿sí? Ok, ¿cómo vemos esto? Ok, sabemos que el oro se lo entregan, y normalmente cuando unas personas van a ver al rey, pues normalmente le llevan cosas de oro y le entregan oro. Este oro se cree que era lo que Daniel había dejado encargado, digamos, a todas estas personas. Recuerden que él era eunuco, por lo tanto no tuvo descendencia, ¿sí? Entonces él deja el dinero que él había ganado, todo lo que había poseído, se lo deja a estos sabios para que en el futuro, cuando nazca el Mesías y vayan a adorarlo, entreguenle esto. Ok, Dios estaba ahí proveyendo ya un dinero para algo, ¿de acuerdo? Ahorita más adelante lo veremos, ¿sí? Y le entrega lo que es el incienso, ¿sí? Que era algo para la divinidad, o sea, un Mesías, un hijo de Dios, ¿sí? Era algo que se otorgaba a las divinidades. Acuérdense que en los templos el incienso, ¿sí? Subía como ofrenda grata a Dios. ¿Se acuerdan de esto? Entonces vemos que la mirra habla de la muerte. La mirra se usaba para embalsamar, bueno, más bien no para embalsamar, sino que las vendas que se usaban, o los trapos estos que se usaban, los metían en mirra para que olieran bien y pudieran embalsamar al cuerpo, y oliera bien, no oliera putrefacto, ¿sí? Entonces ahí estaban también hablando de su muerte de Jesucristo. Pero bueno, después de ofrecerle estos regalos, pues lo adoran, postran, y aquí encontré algo que me gustó y se los voy a comentar, ¿no? Vemos aquí 3 respuestas diferentes a Jesús. Se puede decir que toda persona responde una de estas 3 maneras. Como Herodes, que mostró un odio y hostilidad hacia Jesús; los sumos sacerdotes o escribas,
eran indiferentes hacia Jesús, mientras manteniendo su responsabilidad religiosa no les importaba lo demás. Y los magos, que buscaban a Jesús hasta encontrarlo y adorarlo, incluso a un gran costo, ¿no? O sea, recuerden el viaje tan largo, ¿no? También vemos que otras tres cosas principales. Vemos que primero llega a los judíos. Acuérdense que los primeros que llegaron a adorarlo, a verlo, eran los pastores, si se acuerdan, ¿ok? Y posteriormente llegan a los gentiles, a los magos que venían de Oriente, que ya no eran hebreos, sino que se habían mezclado con la gente de Babilonia, ¿sí? Entonces, primero los judíos y luego a los gentiles, ¿sí? Primero llega a los humildes e ignorantes, a gente del pueblo, ¿sí? Del bulbo, como ellos les llamaban, ¿sí? Y después a los honorables y a los eruditos, ¿sí? Jesús vino primero al pobre y luego al rico, ¿de acuerdo? Debemos aprender la sabiduría de estos magos, ¿no? Estaban satisfechos con mirar la estrella y admirarla. No, hicieron un largo viaje para poder llegar hasta Jesucristo. Lo buscaron, fueron y la siguieron hasta encontrar a Cristo, ¿no? Perseveraron en la búsqueda y en seguir a la estrella. No se desanimaron en la búsqueda por los clérigos o líderes religiosos dudosos, ¿sí? Se regocijaron en la estrella. Cuando llegaron a la destinación de la estrella, cuando entraron, adoraron, sintieron una urgencia a adorar ahora y no esperar hasta más tarde. Era importante poder llegar y adorar a Cristo. Cuando adoraron era para dar algo, no fue adoración de manos vacías, sino que llegaron y le dieron un presente, un regalo, una ofrenda, ¿sí? Ok, son avisados por revelación y entonces se van, ¿no? Por otro lado, para no pasar por Jerusalén y no ver a Herodes. Entonces aquí, bueno, lo siguiente que vemos es que Vieron, le ofrecieron presentes, pues se postraron, adoraron, siendo avisados por revelación, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Ok, vamos a ver esto. Lógicamente, José es avisado en sueños por un ángel del Señor. No era el ángel del Señor, porque el Señor acababa de nacer, por lo tanto era un ángel del Señor, ¿sí? Le dice en sueños que se levante y toma al niño y a su madre y que huya a Egipto, ¿sí? Entonces vemos que aquí la provisión sirvió para poder él irse a Egipto y poder tener un sustento para poder llegar y hacer algo, porque se cree que estuvo ahí varios años, ¿sí? O sea, lo mínimo que estuvo, se cree que mínimo estuvo de 4 a 5 años, ¿sí? Hay algunos que dicen un poco más, pero bueno, entre 3 y 5 años, ¿de acuerdo? Entonces fue una provisión que le llevaron los magos para que él pudiera huir hasta Egipto y poder pues tener un sustento para el niño, para María y para él, ¿no? Y lógicamente, como él era carpintero, pues ha de haber puesto una carpintería ahí para poder trabajar, ¿no? O sea, eso no se sabe, ¿no? Realmente, pero bueno, ¿de acuerdo? Entonces Herodes, como se entera de que se había sido burlado por los reyes magos, por los reyes de Oriente, los magos de Oriente, realmente los sabios de Oriente, ¿sí? Entonces pues manda a que busquen al niño y lo maten, ¿no? Entonces haciendo cálculos de lo que le habían dicho, bueno, dice, ok, entonces lo que vamos a hacer es que maten a todos los niños de 2 años para abajo, no hay más, ¿sí? Ok, en Belén y sus alrededores, ¿de acuerdo? Entonces vemos que
este empiezan el famoso 28 de diciembre, ¿no? El Día de los Inocentes, la masacre de los inocentes, ¿sí? Ahorita vamos a tratarlo un poquito más. Recordemos que ahora que él se va a Egipto, ¿sí? Hay algo ahí que podemos ver, ¿no? O sea, acuérdense que José era alguien que había tenido un cierto contacto ya con estas premoniciones, con estos ángeles que venían a verlo en sueños, y entonces lógicamente en cuanto se despierta agarra a los niños, a su esposa y vámonos, se va. En esa misma noche se va, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya estaba acostumbrado a que venían a visitarlo para los ángeles para decirle qué tenía que hacer y en ese momento, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso también se ve que vamos a la profecía de Oseas, se cree que por eso se mandó a Jesús a Egipto, ¿sí? Hay otra cosa, ahorita se los voy a mencionar, pero hay otra cosa. Se sabe perfectamente que en aquella época sí había una colonia aproximadamente de 1 millón de judíos en Egipto, ¿sí? O sea, ellos podían perfectamente ir a Egipto y iba a encontrar allá judíos como él, ¿sí? Entonces no iba nada más así a la nada, ¿no? Sino que sí había gente allá que era judía, ¿de acuerdo? Y también pues acuérdense que en Oseas dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Entonces también se cree que es esa profecía, ¿no? Para que pudiera ser llamado de Egipto, retornara a Israel, ¿no? Ok, la masacre, vamos a ver un poquito esto de la masacre. Mandó matar a todos los niños, ¿sí? Menores de 2 años. Se cree que fue, o sea, no fueron cientos ni miles, no. Realmente se cree que fue entre una docena, 20, 30 niños, que no dejan de ser un montón de niños, pero acostumbrados a las matanzas que él hacía, eso no fue nada, ¿sí? Eso no fue nada, realmente. Lógicamente, sí dice la voz oída de Ramá, grande lamentación, lloró y gimió, ¿sí? Pero bueno, es una mención a cuando en Jeremías, ahí lo menciona, que cuando el Israel, los hijos de las mujeres israelitas son llevados a Babilonia, las mujeres lloran amargamente la conquista, la esclavitud, y que se llevan a sus hijos, ¿no? Entonces y Raquel pues era la esposa de Jacob, que en un viaje a Belén muere ahí y entonces es enterrada ahí, ¿no? Toda la familia de Jacob está enterrada en Sión, pero ella es enterrada en Belén, cerca de Belén, ¿sí? Y vemos que después que Herodes muere, bueno, un ángel del Señor, igual del Señor, ¿sí? Aparece en sueños otra vez a José en Egipto y le dice: levántate, toma al niño a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. Entonces él se levanta como siempre, toma al niño, a su mujer y vámonos, se va a la tierra de Israel. No llega a Belén, no llega a Belén. ¿Por qué? Porque estaba el hijo de Herodes, que era Arquelao, y sabiendo qué tipo de familia era, entonces se va a vivir al norte, a Nazaret, donde ellos ya vivían antes de que naciera Jesús, ¿sí? Ellos vivían allá en el norte, entonces se van para allá y se quedan viviendo ahí en Nazaret, ¿sí? Entonces ahí estamos, niño, ok, y ahí está, ¿no? La masacre de los inocentes. Ya lo vimos. Ok, el regreso de Israel, perdón. Se levanta, toma al niño, vino a Israel, pero
como Arquelao estaba ahí, pues se va más al norte, pero avisado por revelación de sueños se fue a la región de Galilea, ¿de acuerdo? Ahí es donde está Nazaret precisamente, ¿sí? Entonces vienen, habitan ahí y se cumple otra profecía, que había de ser llamado Nazareno. Muchos piensan que el haberse que le llamaban Nazareno era porque pues habían unos una secta, digamos, o un voto especial, digamos, que era consagrarse a Dios, sí, pero bueno, esa consagración era pues un voto que se hacía, que no se cortaban el cabello, no bebían, o sea, no tomaban vino, no comían productos de la uva, evitaban cualquier contacto con muertos, o sea, hacían muchas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces vemos que realmente Jesucristo, a través de su historia, pues vemos que realmente él no era un nazareo, ¿sí? Un consagrado. Sí estaba consagrado totalmente a Dios, sí, pero acuérdense que hasta le dijeron que era un bebedor, ¿no? Porque bebía vino, ¿sí? Pues también tocaba a los muertos. Acuérdense que no solo Lázaro, ¿no? Sino que a otros también los resucitó, ¿no? Entonces tocaba a los muertos, por lo tanto no podemos decir que era un nazareo, ¿no? Sino que más bien fue llamado Nazareno porque venía de Nazaret, ¿sí? Nazaret pues viene de la palabra Nazir, que es Neser. Hay en Isaías 11, ahí donde menciona de la raíz de Isaí, ¿sí? O sea, de la raíz del tronco de Isaí. De ahí van a ser un tronco, ¿sí? Ese tronco, o sea, hagan de cuenta que es el árbol, ¿no? De Isaí. Entonces, una de las raíces, ¿sí? Aunque este árbol ya se está muriendo, una de las raíces vuelve a brotar y crea otro árbol, ¿sí? Ese es el retoño, ¿de acuerdo? El retoño de la raíz de Isaí, así se le llamaba a ese tipo de retoño, ¿sí? Se le llamaba Nasir o Neser. ¿Por qué? Porque no nacía junto al árbol, sino que nacía lejos a través de la raíz del árbol, ¿sí? Ahí volvió a retoñar y volvió a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, por eso a él se le llamó también que él venía de la raíz de Isaí, ¿no? Que había vuelto a nacer, a brotar de esa misma raíz, ¿de acuerdo? Incluso acuérdense que en Hechos 22:8, si lo vimos, dice que saldrá algo bueno de Nazaret, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? En Hechos, ¿no? Ahí Lucas también lo menciona, ¿de acuerdo? Acuérdense que, por ejemplo, en el Hechos 22:8 que les iba a mencionar es, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pablo va camino a Damasco? Se presentó ante Pablo, ¿no? Se acuerdan que se cae, ¿no? Queda cegado y cae al piso y dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces es más que nada de Nazaret, ¿sí? Por eso se le llamaba Jesús Nazareno. Crece en Nazaret. Se supone que ahí tiene su niñez, juventud, adulto, joven adulto más bien, ¿sí? Y ahí se cumplen las responsabilidades que esperaba tener ya de mayor, ¿no? Entonces hasta ahí llegamos, ahí estamos viendo. Posteriormente vamos a hablar un poquito más porque ya se me hizo muy tarde, ya estamos ya casi, híjole, ya me extendí mucho, ¿sí? Pero bueno, nada, sería intimado al conocer a este hombre de Nazaret, ¿no?
la tendencia sería inmediatamente considerarse a uno mismo como seguidor de él, ¿no? Amarlo, ¿no? Quererlo. Recuerden que a la gente de Nazaret, ¿sí? Se les trataba como algo, de veras ahí puede salir algo bueno, porque todos son una bola de tontitos, de tarados, ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces, todo el mundo se quería mejor, pero mejor que Jesús de Nazaret no ha existido nadie, ni va a existir nadie, ¿sí? Entonces, Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador, y solo a través de Él podemos encontrar el camino hacia Dios. Les doy las gracias por seguirme nuevamente en esta clase, y la próxima semana pues veremos otro capítulo número 3. Encontré unos libros muy buenos, controversias muy fuertes, precisamente de el Evangelio de Mateo en hebreo, donde, bueno, pero ahí va a ser un poquito más adelante, porque son después del 20, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cosas que realmente son importantes, y vamos a ir viendo ya su crecimiento, vamos a ir viendo ya cómo sale a predicar, la gente que lo sigue, cómo lo sigue, ¿sí? Y vamos a ver, pues sobre todo lo sustancial, yo creo, más de las cosas más importantes que hay en Mateo, pues es el Sermón del Monte, ¿no? Es increíble. Pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante, y pues que Dios los bendiga. Y recuerden, siempre con un papelito en la mano, ¿sí? Su Biblia al lado, para poder ir siguiendo los capítulos, ¿de acuerdo? Todos los versículos ahí están anotando. No importa qué Biblia tengas, en todas dice casi lo mismo. La interpretación se la vamos a ir dando poco a poco, ¿de acuerdo? Que Dios los bendiga y nos estamos viendo. Hasta luego.